Soy María Arbulo, analista medioambiental y social de la cuenta del Estado de CESCE. Soy Germán Medina, responsable de Gas Advocacy de Energia, la distribuidora de gas del Grupo Naturgy. ¿Qué tal? Soy Ingrid Gutiérrez, periodista de La Información, y les doy la bienvenida a esta quinta entrevista de la serie de videopodcast que CESCE y el Foro de Marcas Renombradas Españolas organizan bajo el título Nueva globalización, nuevos retos. En este caso vamos a hablar de energías alternativas, un tema que la última COP de Dubái ha traído a la primerísima actualidad, y tenemos para ello a dos invitados de excepción a los que voy a pasar ya a preguntar directamente para que entremos en materia. María, en primer lugar, cuéntanos cómo ha afectado a CESCE este interés creciente por las energías alternativas y los esfuerzos en este ámbito, y un poco en qué tipo de iniciativas estáis participando. Bueno, hola Ingrid, en primer lugar déjame decir que estoy encantada de estar aquí y de tener la oportunidad de hablar de este tema que tiene tanto interés hoy en día. Lo segundo que me gustaría decir es que este interés por las energías alternativas no es un tema aislado, sino que se centra en un contexto en el que todas las consideraciones de sostenibilidad y climáticas están tomando una gran relevancia. Entonces, en lo referente a CESCE en concreto, nosotros somos una agencia, somos una empresa de seguros de crédito y caución, y también somos la agencia de crédito a la exportación de España. Esto quiere decir que nosotros somos el gestor por cuenta del Estado del seguro de crédito a la exportación, y como tal no solo tenemos un rol muy importante en la internacionalización de la empresa española, sino que también estamos tremendamente regulados. Y nuestra principal regulación es el consenso de la OCDE. Entonces, este consenso nos obliga en todos nuestros proyectos, todos los proyectos a los que otorgamos cobertura, a analizar los impactos medioambientales y sociales. Con esto lo que quiero decir es que esto no es nuevo para nosotros, todo este interés en las energías alternativas y sobre todo en la sostenibilidad no nos pilla por sorpresa. Pero sí que es verdad que desde 2020 lo que hemos detectado es que este interés ha subido enormemente y se ha puesto en el centro de la opinión pública y de los medios de comunicación. Y evidentemente esto ha afectado a la agenda política y evidentemente en consecuencia a CESCE en particular. Entonces, nosotros la forma que hemos tenido de interiorizar este interés y los compromisos de España en materia climática ha sido nuestra política de cambio climático. Esta política de cambio climático tiene básicamente tres pilares. Por un lado, hemos desarrollado una serie de restricciones a sectores que consideramos críticos, que son principalmente los combustibles fósiles. Por otro lado, hemos desarrollado una serie de incentivos en forma tanto de flexibilidades adicionales para productos existentes como de nuevos productos para precisamente estas energías alternativas, pero también otro tipo de proyectos verdes que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Y finalmente, el tercer pilar sería la transparencia, en los dos pilares principales, pero también en nuestra operativa en general. Hablaba María del interés creciente desde 2020 en las energías alternativas. Ha habido una explosión en el debate a raíz de la pandemia, y contigo, Germán, queríamos abordar, entrar en harina con una de estas energías, en concreto con el gas renovable. Cuéntanos un poco en qué se diferencia con respecto al gas tradicional y en qué se está empleando ya. ¿Cuál es la tecnología que ya se utiliza? Hola Ingrid, pues nada, muchísimas gracias por contar con Naturgy en esta iniciativa. Y sí, como bien dices, el gas renovable es uno de los vectores energéticos fundamentales dentro de la transición energética. Mucha gente se pregunta en qué consiste el gas renovable, qué es lo que lo diferencia del gas convencional. Pues lo diferencia, aunque parezca una perogrullada, su origen renovable, es decir, dentro del concepto de la economía circular, el gas renovable, como el biometano, es un vector energético que procede de un residuo que genera la sociedad, el ser humano, en su actividad diaria, que mediante un proceso de digestión anaerobia, por ejemplo, que consiste en aprovechar la descomposición de los residuos que generamos los seres humanos y que son los que hay, por ejemplo, en un vertedero, o los propios de una explotación agroganadera, como es los residuos agrícolas o de la ganadería, como pueda ser el estiércol. Mediante ese proceso de descomposición, de digestión anaerobia, se captura el metano que produce, y mediante un procedimiento de enriquecimiento o denominado upgrading se eliminan las impurezas para que tenga la calidad
exacta que tiene el gas convencional y pueda ser utilizado en los equipos que generalmente lo emplean. En este punto de la explicación me gustaría, María, que abordásemos el tema de los incentivos. ¿Qué incentivos existen ahora mismo para las energías alternativas y qué sectores podrían beneficiarse de ellos? Bueno, nosotros en CESCE enmarcamos todos nuestros incentivos dentro de nuestra política de cambio climático. Sin embargo, sí que me gustaría destacar que aunque evidentemente las energías alternativas son uno de los sectores principales que se pueden beneficiar, en realidad van dirigidos a todos los sectores que son estratégicos para esta lucha contra el cambio climático. Entonces, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo de flexibilización de nuestros productos existentes y también de creación de nuevos productos. Y a mí hoy me gustaría destacar 3 productos o incentivos que realmente están teniendo una gran acogida entre las empresas. El primero sería lo que llamamos las pólizas verdes. Las pólizas verdes están dirigidas, aunque suene redundante, a proyectos verdes. Estos son proyectos que se consideran verdes de acuerdo con el anejo 1 del consenso de la OCDE y, por dar un marco general, serían energías renovables, transporte sostenible, distribución y transmisión de energía, aguas y cualquier proyecto de mitigación del cambio climático. Y además también se consideraría verde cualquier proyecto que tenga una certificación de que cumple con los estándares de la taxonomía de la Unión Europea para actividades sostenibles. Y por otro lado, se podrían beneficiar también este tipo de proyectos de las nuevas pólizas verdes de inversión. Este es un producto que permite cubrir tanto riesgos comerciales como políticos y es muchísimo más ágil y más flexible que nuestros productos tradicionales. El segundo producto del que me gustaría hablar son las pólizas de inversión estratégica. Este es un producto que va dirigido a áreas estratégicas, pero dentro del territorio nacional. Y, al igual que el anterior, no está ligado a una exportación en concreto, aunque sí que es verdad que tiene ciertos requisitos de exportación histórica de la empresa. Y hablamos de las estratégicas, pero en general son áreas que están dirigidas un poco pues, a estos objetivos de descarbonización y a esta transición energética tan ligada a las energías alternativas. Serían energías renovables, investigación de tecnologías de alto valor añadido para estas energías renovables, todo lo relacionado con vehículos eléctricos y baterías, almacenamiento, investigación y producción de energía a partir de hidrógeno, minerales críticos para la cadena de valor de las energías renovables, o cualquier proyecto de mitigación que tenga una alta capacidad exportadora. O sea que es bastante amplio el abanico que cubrimos dentro de esta lucha contra el cambio climático. Y el último producto del que me gustaría hablar es un producto que es bastante específico, que son las coberturas para consumidores electrointensivos. Estas van dirigidas a empresas que tienen un alto consumo de energía y, por lo tanto, el suministro eléctrico, su precio resulta muy crítico y, evidentemente, esto afecta a su producción. Entonces, lo que pretende CESCE es cubrir los impagos derivados de los contratos de compraventa de energía que tengan estas empresas con los productores de la energía. Pero no vale cualquier energía, tiene que ser energías renovables. De esta forma, nosotros fomentamos las energías renovables por una doble vertiente. Por un lado, ayudamos a los consumidores electrointensivos a estabilizar el precio de su energía a medio y corto plazo, ya que los contratos tienen que ser de entre 5 y 20 años, pero como tiene que ser renovable, fomentamos ese consumo de energía renovable y a la vez damos un incentivo a los productores de energía para producir energía renovable, porque sus consumidores ahora pueden ir más hacia esa energía renovable. Entonces, como ves, tenemos un gran abanico de productos y todos están un poco enfocados a este tema del cambio climático. Germán, has introducido antes el tema del biometano y has hablado de ello como una solución inmediata, como una solución madura, pero ¿habría suficiente biometano para descarbonizar, por ejemplo, la calefacción de los hogares? Estamos hablando de un consumo enorme en la medida en que llega el invierno o llega la reducción de temperaturas. ¿Hasta qué punto esta tecnología puede servir para cubrir esta necesidad energética? Pues Ingrid, sí que llegaría a cubrir todo el uso residencial, es más, podría cubrir el uso residencial al 100% y además el 70% del consumo industrial que tenemos en España de gas convencional. Según un estudio lanzado por la patronal gasista española, por Sedigas, el potencial que hay en España de producción de biometano es de 163 teravatios hora. Esa cifra, pues lógicamente nos puede decir más o menos. Es aproximadamente el 45% del consumo de un año convencional como pueda ser el 2019-2020 previo a la pandemia. Es muchísimo. Es que estamos hablando de descarbonizar mediante una solución autóctona disponible a día de hoy
con una tecnología madura, prácticamente el 50% del consumo de gas fósil que tenemos. La grandísima ventaja es que mediante la adopción del biometano damos respuesta a la economía circular. Nos estamos deshaciendo de un residuo que no es fácilmente valorizable. España es el país que más multas paga de la Unión Europea por mala gestión de los residuos. Estamos muy penalizados por ello y mediante la adopción de tecnologías como el biometano podemos deshacernos de un recurso complicado de gestionar, obteniendo un vector energético como es el biometano totalmente intercambiable por el gas fósil pero con un componente renovable, y adicionalmente obtener un fertilizante orgánico de calidad que podemos utilizar en nuestras explotaciones agrarias. Luego el beneficio es máximo. ¿Y ya hay casos, hay municipios que estén empleando el gas que se genera a partir de sus residuos para producir energía? Sí, sí que los hay y por fortuna pues cada vez van incrementando. Un ejemplo muy claro de este paradigma de la economía circular es el municipio de Cerdanyola del Vallès, en Barcelona, que tiene un vertedero clausurado, que ya ha llegado a su máximo. En la descomposición de todo el residuo que hay en el vertedero se va produciendo biogás, aproximadamente unos 9 teravatios hora al año, que mediante un proceso de depuración se convierte en biometano y se puede inyectar en la red. Estos 9 teravatios hora, volvemos a lo mismo. ¿Cuánto significa? Pues es aproximadamente el consumo de 3.500 viviendas del municipio de Cerdanyola del Vallès. Es decir, el residuo que está generando el ser humano en su actividad diaria puede emplearse mediante estos procesos de depuración a biometano en algo como un vector energético, es decir, puede calentar sus viviendas. Otro ejemplo muy claro es en La Coruña, la estación depuradora de aguas residuales de Bens, que hace acopio, pues lógicamente, de todas esas aguas residuales del municipio. Produce 5 gigavatios hora al año de biometano, que es el equivalente a mover 12 autobuses comarcales. De hecho, hay una gasinera, una estación para suministrar a autobuses. 12 autobuses al año podrían estar movidos por ese biometano. De hecho, hay una situación muy divertida, y es que alguno de estos autobuses está vinilado y en el lateral pues estás viendo este autobús se mueve con tus residuos. Y es que es algo así, es decir, es el concepto de la economía circular. Nos has puesto varios ejemplos prácticos y a María quería pedirle ejemplos de cómo están funcionando o cuál es el impacto de los incentivos de los que nos hablabas, de estos nuevos productos, ya en vuestra propia cartera, en la de CESCE. Bueno, como comentaba antes, algunos de estos productos son relativamente recientes, entonces es difícil valorar el impacto que tiene nuestra cartera. Pero sí que es verdad que, como comentaba, están teniendo una gran acogida y ya estamos viendo mucho interés por parte de la industria. Somos cautos a la hora de hablar de tendencias a medio y largo plazo, pero sí que te puedo decir que, por ejemplo, este año se firmó la primera cobertura de consumidores electrointensivos, de esa que hablaba antes, y también respecto a la póliza verde de inversión, este año se ha firmado ya un número bastante elevado. Y en referencia, por ejemplo, a las energías alternativas en concreto, la inversión en cartera de CESCE ha aumentado desde 2020 un 177% en energías alternativas, en particular en solar y en eólica. Es decir, ha pasado de 600 millones en cartera a 1.600 millones en cartera, mientras que la cartera ha aumentado solo un 25%, para que te hagas una idea del impacto que están teniendo. Y un impacto además a gran escala, como estás contando. Germán, si nos has contado todas las ventajas que tiene el biometano y hemos hablado mucho de energía circular, pero me gustaría saber cuáles son los deberes pendientes o por qué España no se encuentra al nivel de otros países de nuestro entorno en su uso. Estamos pensando, por ejemplo, en Francia. ¿Qué pasa o qué hace falta para que nos nivelemos a otros países de la Unión Europea en la producción de biometano? Pues yo te diría, Ingrid, que lo que falta es ambición, y sobre todo creerte que tienes esta disponibilidad y darle el uso adecuado. Lo que falta principalmente es
dotar a la política energética, que es algo muy serio porque la energía es motor fundamental de la economía de un país, de una dosis de realismo y no tanto de idealismo. Es decir, aterrizar las soluciones, las alternativas que tenemos y darles el uso adecuado en cada circunstancia. El caso que has puesto de Francia es muy claro. Francia tiene el mayor potencial de producción de biometano de toda la Unión Europea, pero es que España no se queda lejos. España es el tercer país. Están Francia, Alemania y España. Con esos 163 teravatios hora, como decíamos, se puede descarbonizar prácticamente el 50% de la economía. Claramente lo que falta es darse cuenta de que no podemos permitirnos dejar ninguna tecnología atrás. Tenemos que tener en cuenta lo que disponemos para poder tener un suministro seguro, estable, competitivo y descarbonizado. Y casi quería pedirte, María, a modo de conclusión para este vídeo podcast, que nos comentases un poco los retos desde vuestro sector a futuro en el ámbito de las energías alternativas. Bueno, nosotros, como comentaba antes, somos la agencia de crédito a la exportación de España, con lo cual nuestra situación es un poco particular porque lo que pretendemos es acompañar a las empresas, ¿no?, como Naturgy o como otras, a aprovechar esos retos que supone la descarbonización y la transición energética, pero también aprovechar las oportunidades que supone esta lucha con el cambio climático, que son muchas. Y creemos que las consideraciones climáticas y sociales van a seguir estando en el centro de las políticas públicas españolas y, por ende, CESTE va a seguir estando ahí desarrollando productos y aumentando la flexibilidad para que las empresas españolas puedan ser pioneras y líderes en toda esta industria climática, y ese es nuestro objetivo. Y a nivel de cartera, pues evidentemente esperamos que todos estos proyectos sostenibles vayan aumentándose y se consoliden estas tendencias que hemos observado. Pero esto es lo que esperamos para los próximos años. Me quedo un poco con la idea que has lanzado desde un primer momento, en que estamos hablando de un contexto global que abarca mucho más allá de las energías alternativas en sí y que habla de un modelo social, de producción, y también con lo que comentabas, Germán, de que no podemos dejar ninguna tecnología atrás y hasta qué punto debe ser ambiciosa, ¿no?, la política energética en ese sentido. Y a ustedes solo me queda darles las gracias, agradecer su tiempo y que nos hayan acompañado estos minutos. Un saludo.